Hola Paspadito, yo casi siempre recibo consultas acerca de una caja que sea la que más marque, la que menos espacio ocupe porque todos tienen hijos con coches y cosas por el estilo y sobre todo que no cueste más de 1.000 pesos. ¿Qué opinas tú de esa caja? Yo decidí llamarla la caja viuda. ¿Qué dice este señor? ¡Esa caja existe! ¡La tengo puesta en mi auto! Nunca se deja ver, no sabe disimular. Se hace la que no me conoce, pero en mí. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí para otro video de Caraudio para principiantes, apodado Caquita. En el video de hoy vamos a tener cajas DSQ y SPL, posición del sub hacia adentro o hacia afuera y cajas turbo, caja turbonitrosa. Y al final está el momento paspado con todas las fotos y videos que ustedes nos mandaron. Estoy súper feliz, un upgrade de contento. Siguen los éxitos, nos va muy bien en YouTube. Gracias a vos que estás ahí. El país está todo revuelto. Hay un tsunami en el país. Pero bueno, acá estamos. Si el trabajo se para, vamos a tener más tiempo para hacer videos. Así que eso va a ser bueno para estar con ustedes. Vamos a reestructurar las cosas y también vamos viendo la forma de cómo llegar a todo Latinoamérica. Vamos a ir viendo la forma de llegarte a vos, que estás ahí del otro lado. Si recién venís llegando al canal, mirá los videos anteriores para aprender sobre esto. No miremos todo junto que hacemos una ensalada. Ensalada, así que no sé ni lo que me están hablando, no. 2 o 3 por semana. Voy a aprovechar también este saludo para hacer mención a un par de comentarios, que hay algunas afirmaciones en el canal de las cuales he hecho en los videos que pueden ser un tanto refutables para gente por ahí más experta. Lo que ustedes tienen que saber es que nosotros acá estamos llegándole a cualquiera. Nosotros podemos también tener un buen SPL con su buffer de 15 o de 18, pero pónganse a pensar esto. ¿Qué subwoofer es el que la persona que nunca compró nada en su auto va a tener? Piensen en un amplificador de los comunes que puede tener como 250 watts como una barbaridad. Piensen en un subwoofer liviano de 10, 12, 15 o 18. Y si con ese amplificador vamos a tener más SPL en un auto con uno de 15 o de 18 que con uno de 10. Aparte, otra de las cosas que te da el parámetro de qué SPL el subwoofer va a tener en qué frecuencia, los subwoofers más pequeños tienen un FS mayor. ¿Qué quiere decir? Que su frecuencia de resonancia es más alta, es más cerca de 50-60 Hz. El subwoofer más grande, el FS, es más bajo. Y para sonar en frecuencias más bajas necesito mayor potencia. Y con una potencia a nivel principiante, a mí me parece que no se obtiene mayor SPL
con un subwoofer de mayor tamaño. La lógica indica eso. Ahora, que haya algún subwoofer de alguna marca que sí lo tenga, sí, estoy de acuerdo. Como otro comentario de hace 3 o 4 videos me decía, no, ¿cómo va a sonar un parlante, un midbass de puerta? No puede sonar jamás en 45 Hz, ¿no? Bueno, te muestro si querés el manual de Morel, a donde te indica que el midbass de puerta suena desde 35 Hz, ¿no? O sea que es lineal desde 35 Hz. Estamos hablando en términos generales. Es obvio que en particular quizá alguno sí cumpla otra característica, ¿no? Sellada y Bass Reflex, SQ y SPL. Vamos a desenredar otro laberinto que tenemos acá. ¿Cómo, Gonzalo? Caja ventilada de SQ, caja de SPL sellada. Sí, la caja sellada más pequeña tiene más SPL que la caja sellada más grande. La caja sellada más grande tiene mejor respuesta en frecuencia y mejor movimiento del sub. Y la caja sellada más pequeña hay que darle mayor potencia, y entonces al darle mayor potencia no tenemos una buena respuesta en frecuencia, pero sí tenemos buena respuesta en volumen, en SPL. Y con la ventilada te voy a contar que pasa algo parecido. ¿Por qué? A medida que nosotros vamos sintonizando más arriba, en frecuencias más altas, vamos teniendo cada vez más SPL. Y la caja ventilada, a medida que la sintonizamos en frecuencias más bajas, vamos teniendo menos SPL, pero al más rango de frecuencia. Entonces yo puedo tener una caja ventilada sintonizada a 28 Hz y sonar espectacularmente para calidad de sonido. Y sin embargo es una caja ventilada. Pero por un convencionalismo, digámosle, la caja sellada es para calidad de sonido. Otra de las virtudes de la caja sellada es que el corte de frecuencia lo hace a 12 dB por octavas y la ventilada a 24 dB por octava, ¿no? Por eso también se usa sellada para calidad de sonido, ¿no? Para calidad de sonido. Posición adecuada. Una pregunta surgida de los comentarios, si el subwoofer al derecho o al revés, con el imán hacia arriba o hacia abajo. Eso te cuento que es indistinto para el sonido grave en general, pero el subwoofer invertido hace más ruido que el subwoofer en la posición normal, o sea, hace más ruido mecánico, se escucha más por ahí las colisas golpearse o esas cosas. Es más ruidoso en un auto de calidad de sonido el subwoofer afuera de la caja, ¿no? Esa es la única desventaja y la única contra que podría tener. En cuanto a volumen, si yo lo quiero para SPL o lo que sea, va bien. O sea, nadie va a escuchar el ruido. Si yo estoy escuchando algo con calidad de sonido y siento que hace una colisa ahí, molesta, ¿no? Me molesto. Cajas turbo. Bueno, cajas turbo. ¿Qué te puedo decir acerca de la caja turbo? La caja turbo es un invento que alguien lo probó una vez y le dio resultado. Pero las cajas turbo no es para un subwoofer de car audio. La caja turbo no es para car audio. No. La caja turbo, en sí por su forma, es una bandpass de cuarto orden. Se puede calcular como una bandpass de cuarto orden. Una caja bandpass de cuarto orden consta de un gabinete ventilado, un gabinete sellado y un port. ¿Y esto no será parecido a una caja turbo? Otra cosa que te quiero explicar, ¿por qué se llaman cajas bandpass de cuarto orden? ¿Por qué se llama caja pasabanda de cuarto orden? ¿Te acordás que te dije que la caja era un filtro de frecuencia? Bueno,
la respuesta en frecuencia de una caja bandpass de cuarto orden es un bandpass de cuarto orden. Simplemente por eso. Profundidad del port. Bueno, vamos a ver cómo se calcula el port de una caja turbo, ¿no es cierto? Porque muchas veces pareciera que no fuese un port, pero sí, la abertura donde comunica el gabinete ventilado con el exterior, esa abertura es un port. ¿Y cómo se calcula? De la siguiente forma, ahora te voy a explicar. Este pedacito que tiene entre la madera que viene de donde está el sub y la tapa, este pedazo serían 3, 4, 5 centímetros de port. Y arriba también, o sea, esto se proyecta arriba y también tiene 3 o 4 centímetros de port. O sea que el port podría calcularse como 4 centímetros. Pero cuando una de las paredes de la caja es parte del port, el port se alarga. ¿No es cierto? El port se alarga a 45 grados. Y la medida sería un promedio entre los 4 centímetros más otro triángulo a 45 grados acá. Resultando como longitud del port el segmento que aquí se ve en verde con borde rojo. ¿Y qué es lo que hace la caja turbo? Ustedes saben que en el sonido profesional, lo que es sonar para afuera, en un estadio, en una cancha, en un parque, en el sonido profesional, los cortes subsónicos no son iguales que en el car audio. En el car audio nosotros tenemos todo el rango de frecuencias prácticamente cubierto, desde los 20, 30 Hz hasta los 20.000 Hz. En cuanto en el sonido profesional, de 60 a 80 Hz para abajo se descarta la mayoría de las veces. Eso no suena. Entonces, ¿para qué queremos un subwoofer de car audio si lo que nosotros queremos es hacer sonido profesional, que suene fuerte y lejos? Entonces, achicamos el gabinete cerrado de una bandpass de cuarto orden y elevamos así la frecuencia de resonancia de la caja a frecuencias de resonancia de sonido profesional, ¿no? Y eso es una caja turbo. Pero eso tiene muchas consecuencias en el subwoofer. Primero, que el gabinete tan pequeño no deja mover el sub. El sub tiene una bobina más o menos de este tamaño, la cual tiene que recorrer todo el espacio dentro del imán y eso la mantiene ventilada. Cuando nosotros ponemos y forzamos a 3 litros, por ejemplo, el gabinete, la bobina, ¿qué hace? ¿Ustedes creen que hace así? No. Se mueve apenas. Se mueve lo que le permite el gabinete sellado. Así. Y con mucha potencia las bobinas explotan y se queman. El cono tampoco soporta tanta presión al revés. También se rompe. O sea, funciona, pero no funciona como tiene que ser. O sea, no está hecho para eso el subwoofer de auto. El subwoofer de auto está para sonar en un auto y aprovechar el cabin gain y obtener mejores frecuencias entre los 60 y los 30, o digámosle al revés, entre los 30 Hz y los 60, 70 Hz, tener el realce del cabin gain. A la caja turbo no le interesa el cabin gain, porque no es de car audio. Es una caja de sonido profesional. Es hacer rendir un subwoofer de car audio al aire libre. Cosa que para mí está mal. Es como querer hacer correr un Fórmula 1 en una carrera de caballos. O sea, está mal. Puede ganar el caballo también, porque si el Fórmula 1 se entierra y no sale de ahí. O sea, las cosas de sonido profesional, tenemos que usar equipamiento de sonido profesional. Es lo que se hizo para eso y es lo más barato y lo más eficiente. Las cosas de car audio, usémosla para car audio. Pero bueno, la costumbre y lo popular ha hecho que se use para eso. Mal, para mi punto de vista. Sé que esto va a traer controversia, sé que esto va a traer
mucha controversia y muchos paspaditos se van a desilusionar. Pero esa es mi opinión sobre las cajas turbo después de 25.000 comentarios, que yo no quería hablar de las cajas turbo, porque es antipopular decir esto, ¿no? Es antipopular. Pero bueno, estamos yendo a la calidad de sonido, no estamos yendo a paspadito. O sea, no tenemos que retroceder, tenemos que avanzar. Es car audio para principiantes, no sonido profesional puesto de cualquier forma en un auto, ¿no? Para eso miremos videos de audio profesional, así aprendemos audio profesional. Chiquitita pero grandota. Chiquita pero grandota. No te olvides que en octubre estamos haciendo cursos de ajuste. Te vamos a enseñar la primera parte teórica de cómo ajustar todo un sistema y la importancia de tener bien calibrado un sistema de calidad de sonido. Y la segunda parte a la tarde vamos a hacer la práctica en un auto, cómo ajustar el auto de un cliente de manera rápido para hacerlo en tu local con herramientas especializadas, con RTA, con procesador, ajustar bien las ganancias del procesador y del amplificador. O sea, todo eso vamos a enseñar en esos días. Y aparte, con el curso se hace también un SQ Fest, donde vas a poder escuchar y ver autos de calidad de sonido. Vengan a competir al SQ Fest también y a participar como jueces. Ahora hay que aprovechar que el país está medio volátil. Nos podemos actualizar, ¿no? Nos podemos actualizar en el tiempo libre que nos va quedando. Y después, cuando venga esa explosión de demanda de gente que quiere un equipo de música con procesador, ya estás preparado. No sé si eso ocurrirá algún día. Ya sabes, si crees que me lo merezco, regálame el like, con el teclado dándole arriba del like. Déjame los comentarios. Si llegaste tarde y viste el video 2 o 3 días después, comentame igual, que los leo todos, sigo leyendo todos los comentarios. Installer es donde vive la calidad de sonido. Solo nos dedicamos a sacar audio de calidad de sonido. Ya saben que no respondo de otras marcas que no vendo. Comprá lo que vendemos nosotros si no querés ser decepcionado. Gracias, YouTube. Gracias, YouTube, por todo lo que nos das. Y ahora nos quedamos con el momento paspado de la semana. Las fotos paspadas y paspadito. Chao, amigos. Chao. Gracias por estar ahí. Gracias por otra semana más. Gracias, gracias, gracias. Chiquitita pero grandota. Chiquita pero grandota. Siempre la vela pa' que ella siga. Me tira pa' que yo la pruebe. Se pone ¿Pero qué dice este charlatán? La caja turbo no se puede calcular. La caja turbo es a prueba y error, burro. Yo tengo mucha experiencia con caja turbo. Toda la vida hice caja turbo, hice 5.000 cajas turbo y todas las hice a prueba y error. Teórico del teclado, sos vos. ¡Tómatela! mal pa' sentirse bien. No quería fumar, pero le dio el pen. Una Barbie, pero no busco un Ken. Siempre le... Son solo teoría, vos no sabés nada. Vení a la práctica, vení a armar caja turbo. Te espero en la competencia de SPL, vos. Sos bonita porque sabe que hoy se bebe a portarse mal pa' sentirse bien. No quería fumar, pero le dio el pen. Está buenísima esta canción. ¡Qué melodía y qué poesía! ¡Por Dios! ¡Qué buena que está! ¡Está buenísima! ¡Fua! Mirá. ¡Fua! ¿Cómo tiembla ese? Pero mi auto tiembla más fuerte, ¿eh? ¡Uy, qué bueno! ¡La corneta cromada! ¡Qué bien que suena esa corneta! Eso calidad de sonido, ¿no? Caja turbo y corneta. ¡Uy, esto! ¡Buenísimo! ¡Qué bueno! La verdad que suena bárbaro. ¡Uy, qué lindo este blanco! ¿Qué son? ¿Los Twisters Yaro? ¿Son los Yaro los Twisters? Uy, esta caja buenísima. La madera cruda. Uy, los 6x9. Los 6x9, el sonido envolvente. Yo tengo 6x9 en mi auto con sonido envolvente también.